parle français. Yo parlo catalán. Ja, muy bien, papá. A mí me gusta hablar español. Ich spreche Deutsch. Bilingüismo consciente. Bilingüismo consciente. Esto es Bilingüismo Consciente, un podcast sobre bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Rebeca, soy lingüista y especialista en bilingüismo infantil. En este podcast te traigo la información basada en la ciencia, pero explicada de manera sencilla y sobre todo con muchos ejemplos prácticos para que puedas mantener tu idioma en casa. ¿Quieres aprender cómo criar niños en varias lenguas sin regaños ni obligación? Entonces quédate que te enseño a llevar un bilingüismo consciente. ¿Influye el orden de nacimiento en la exposición y el manejo de las lenguas de los niños en la familia? ¿Quién habla mejor la lengua minoritaria, el hermano mayor o el hermano menor? ¿Debemos meternos en la forma de comunicarse entre los hermanos? El bilingüismo entre hermanos, un vínculo que trasciende idiomas. En este episodio estaremos hablando de este tema tan fascinante que fue el segundo tema favorito que ustedes me pidieron en la encuesta que hice la semana pasada en Instagram. Y es que si tienes más de un hijo o tú creciste en una familia multilingüe, seguramente ya te has preguntado qué rol juegan los hermanos en el bilingüismo. O tú misma o tú mismo ya tienes algunas ideas porque has vivido en una familia multilingüe y has visto los diferentes desarrollos de las lenguas entre los miembros de la familia. Hoy vamos a explorar cómo las relaciones entre hermanos pueden ser clave para fortalecer y en muchos casos también debilitar el uso de la lengua familiar. Y quiero empezar con una breve, anécdota o algo personal respecto a lo que yo he tenido con mis hijos y quiero empezar desde que estaba embarazada de mi hijo menor. En este caso, para mí era muy, muy importante desde el inicio de los tiempos que entre mis hijos se estableciera un patrón lingüístico en la lengua minoritaria dentro de casa. Entonces yo recuerdo que tuve una conversación con mi hija a donde yo le preguntaba cuántas personas hablaban alemán, por ejemplo, con el bebé, cuántas personas iban a hablar alemán con el bebé y cuántas personas iban a hablar español. Entonces, para mi hija fue muy importante, recuerdo que cogimos unos muñequitos de Playmobil y lo hicimos de manera visual. Entonces ella puso ahí oma, opa, la tía, el tío, el amiguito, la otra fulanita que hablaba alemán. Y entonces empezamos a ver la cantidad de personas que hablaban o iban a hablar alemán con el bebé. Y por otro lado también pusimos los muñequitos que iban a hablar español. Entonces yo le pedí, mira, ¿cuál lengua tiene a más personas que la hablan? Entonces ella lo vio claramente y me dijo el alemán. Entonces ella misma por sí sola me dijo, entonces yo quiero ayudarte para que Nando, que es mi hijo, hable más español. Y así fue, establecimos un patrón lingüístico donde cuando ella hablaba en la pancita o con la pancita, yo respondía en una voz graciosa como si fuera el hermano. Entonces, esto se empezó a mantener así hasta más o menos cuando él tenía 1 año. A partir del año empezó la explosión del lenguaje. Él empezó a hablar primero muchísimo más español que alemán, pero esto muy rápidamente empezó a cambiar porque él a partir del año ya iba al kinder y tenía muchísimo input en alemán. Entonces, esto empezó a influir también el patrón de comunicación entre ellos dos en casa. Recordemos que los hermanos son como los peers dentro de casa, son como los compas, son los amigos dentro de casa. Y
Cuando los niños están ya en un proceso de socialización, es decir, van al kinder, a la guardería, en la lengua mayoritaria, empiezan a desarrollar esa lengua mayoritaria como lengua del medio social, como lengua para socializar y se traen este patrón de comunicación también dentro de casa. Entonces, esta es mi experiencia con mis hijos. Yo empecé a notar que cuando ellos jugaban solitos, empezaron a cambiar del español al alemán. En este punto, cuando esto estaba empezando apenas a cambiar, yo todavía sentía que tenía un poquito el control y me metía una que otra vez en los juegos de ellos, no de manera imponente, no de manera muy brusca, sino de manera muy disimulada a redireccionarlos a los dos al español en medio del juego. Pero había muchísimos momentos en los que yo no estaba presente o en los que yo no estoy presente y este tipo de dinámicas se empiezan a desarrollar en una dirección específica, la cual no quiere decir que se queda así para siempre. Así como el bilingüismo en general es dinámico, el bilingüismo entre hermanos también lo puede ser. Y esto yo lo confirmé este año que fuimos a Costa Rica. Mis hijos estaban hablando siempre alemán entre ellos. Estamos hablando de 3 años después de cuando mi hijo nació. Y entonces en Costa Rica muy rápidamente empezaron a cambiar el patrón de comunicación al español porque estaban inmersos en esta cultura y en esta lengua. Esto para mí fue maravilloso de observar y les voy a poner aquí 2 ejemplos. Uno de antes de Costa Rica, estoy hablando de 2 semanas antes de irnos y de un par de semanas después para que ustedes escuchen la diferencia. Die Kacke ist da durch, ne? Nein, du darfst jetzt was machen. Pepperoni. Diga pepperoni. Pepperoni. Ahora me regalan una pizza pepperoni, por favor. Ok. Tienes que decirlo. No, tú. No, dilo otra vez. Me regala una pizza de pepperoni, por favor. Muy bien, así tienes que decirle al muchacho o muchacha que viene, ¿ok? ¿Estás ya mejor? Sí. Ok. Entonces, yo quería empezar este episodio con este ejemplo personal para que ustedes vean que aquí hay esa dinámica bilingüe que se manifiesta también dentro del patrón lingüístico de los hermanos. Eso por un lado, para que ustedes vean que estas cosas pueden cambiar. Ahora, ¿qué dicen los estudios, por ejemplo, acerca de este tema? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, mi experiencia con las familias y los diferentes desarrollos de las lenguas en los hermanos en la familia? Número 1, lo que quiero decirles es que no hay suficiente research acerca de este tema. Uno de los libros más completos que les puedo recomendar es el de Suzanne Baron y se llama Bilingual Siblings, Language Use in Families. Este libro es bastante completo porque de hecho creo que es como el único que recopila muchísimos pedacitos de estudios acerca de las dinámicas familiares. Es un libro de puras políticas lingüísticas familiares que se enfoca un poco en las realidades que tienen las familias y por ende las realidades del desarrollo de las lenguas de los hijos. Entonces, partiendo de ahí, una de las cosas que les quiero decir es que no hay nada contundente que pueda decir, no hay un estudio contundente que diga los hermanos mayores son los que dominan al final mejor la lengua familiar y los menores no. Aunque hay una tendencia bastante fuerte a que el menor tenga una pasividad, por ejemplo, más fuerte en la lengua familiar
que el hermano mayor no existe, ningún estudio como que pueda dar garantía de que esto va a ser así. Y por supuesto, ¿por qué? Porque esto va a depender de las circunstancias de la familia y de muchos aspectos sociales que van a determinar cuánto input los niños reciben en casa. Una cosa que sí les puedo decir es que en general los hermanos mayores suelen ser como los pioneros en las familias multilingües. Reciben muchísima atención de los padres. Muchas veces los padres con el hijo mayor pues empiezan tratando de informarse, de ver cómo hacerlo mejor. Para algunos no es el caso. Recuerden que todo lo que digo aquí no es una regla así escrita en piedra. Son, por ejemplo, cosas desde mi experiencia que además algunos estudios han respaldado. Por ejemplo, ¿qué han respaldado algunos estudios? Que el hermano mayor es un ejemplo en las lenguas de los niños y que el hermano mayor tiende a traer el sociolecto, es decir, la lengua que se habla afuera de casa, a dentro de la casa. Entonces, esto no es una regla, no es siempre el hermano mayor que trae, por ejemplo, el sociolecto. Puede ser que el menor también lo traiga y sea el menor el que cambie las reglas. Sin embargo, el hermano mayor siempre funciona como un rol modelo, ¿verdad? Para los hermanos menores. Y aquí me encantaría mucho que ustedes después de escuchar este episodio o que le pongan pausa y me digan, Rebeca, estoy escuchando el episodio y esta ha sido mi experiencia con mis hijos. Yo al fenómeno de que los niños menores tienden a hablar menos la lengua minoritaria, yo, Rebeca Inberg, le puse el fenómeno del hermano menor. Es decir, muchas familias han venido a mí donde me dicen, Rebeca, con mi hijo mayor súper bien, pero con el menor no lo logré. No ha mantenido la lengua familiar, no me habla español, no me habla X o Y lengua. Y esto se debe muchísimas veces a que este hermano mayor, pues al ser hijo único por algunos años, ha tenido mayor atención de los adultos y por ende mayor input en la lengua familiar. Cuando llegan los hermanos menores, a veces cambia muchísimo la dinámica familiar, ya los hermanos mayores reciben menos atención y puede pasar que entonces pues los menores de por sí también reciben menos atención y por ende menos input en la lengua meta. Ahora, muchos hermanos mayores, por ejemplo, tienden a traer cosas programas de televisión, música y todo en la lengua mayoritaria. Entonces lo traen a casa y de una forma u otra contagian, por así decir, a los hermanos menores de este tipo de aspectos sociales con los que ellos se desenvuelven y que normalmente están en la lengua mayoritaria. Esto hace que el input en la lengua mayoritaria se incremente también para ese hermano menor. Entonces, existen estas interacciones que suelen ser entre los hermanos, son interacciones muy informales, muy auténticas y ellos como hermanos desarrollan lo que nosotros llamamos su propio código lingüístico. Puede ser mezclando idiomas o usando palabras propias, muy, muy propias de la familia específica a donde se desenvuelven, usando palabras de la lengua mayoritaria, se la traen, como les decía, traen ese sociolecto adentro de casa y este espacio puede ser tanto una oportunidad para nosotros como padres para empezar a usar, por ejemplo, ciertos temas en la lengua minoritaria, como podría también llegar a ser un reto para nosotros podernos meter en las interacciones de los hermanos.
¿Te está gustando este episodio? Entonces puedes hacer una pausa, hacer una foto o screenshot y etiquetarme en Instagram como billykids_de porque me encantará saber que lo escuchaste y tu opinión al respecto. Además, esto podrá hacer que el podcast llegue a más familias que podrán beneficiarse de esta información. Entonces, lo que les quiero hoy proponer es que ustedes observen muy bien esta forma de comunicarse entre los hermanos. Si, por ejemplo, hay una familia trilingüe, que hay muchas familias así, donde el papá habla una lengua, la mamá habla otra lengua y afuera de casa se usa otra lengua, empiecen por la observación. ¿En qué momentos ustedes están viendo que estos hermanos están hablando más en X o Y lengua? O están cambiando de lengua cuando tú estás presente, cambian a tu lengua o siguen en su propio código lingüístico. Empieza a observar de qué manera se están desarrollando o se está desarrollando la comunicación entre ellos. Esto es importantísimo, ver si ¿quién es el que empieza el cambio de lengua? ¿Es más el menor o es más el mayor? ¿O son los dos al mismo tiempo? ¿Qué hacemos? ¿En qué momento interrumpimos, entre comillas, esa comunicación y en qué momentos no? Una regla que les voy a dar es que cuando ellos están en su momento de juego, solos, aislados, ocupados en juego independiente entre ellos, sin mamá, sin papá, déjalos interactuar en la lengua que ellos quieran interactuar. Recuerda que el juego es uno de los momentos a donde es más posible que se traigan la lengua mayoritaria, porque es la lengua en la que ellos están acostumbrados a jugar con sus peers en el kinder, en la escuela, etc. Entonces, aquí puede ser muy común que ellos cambien de lengua y en casa, a pesar de que se usa la lengua minoritaria, pues que entre ellos hagan sus mezclas específicas o que estén hablando más la lengua mayoritaria. Ahora, tú puedes poner reglas específicas y decir, cuando estemos todos sentados a la mesa o cuando estemos todos juntos en familia, vamos a usar el español, por ejemplo, la lengua minoritaria o la lengua familiar. Siéntanse también en la libertad de poner estas reglas específicas a sus hijos para que ellos sepan a qué atenerse y qué esperar en cada momento específico. Entonces, si en algunos momentos ustedes están viendo que hay como una presión social muy fuerte en alguno de los niños y ustedes están viendo que este niño está teniendo algún rechazo a la lengua familiar, empiecen a tratar separadamente con ese niño específico. Empiecen a llevar tiempo de calidad solos con ese niño específico, con ese hermano, a ver qué es lo que está sucediendo, qué hay detrás, cómo se siente, por qué, no sé, se siente menos que su hermano porque tiene problemas para hablar la lengua minoritaria de manera más fluida, en cambio su hermano es más fluido y se siente mal porque a veces ellos mismos se comparan y ven las diferencias entre hermanos. O sea, si ustedes están viendo que alguno de los dos está quedando en desventaja, traten de tomar más tiempo con ese niño que está digamos, en la desventaja o teniendo menos fluidez en la lengua minoritaria o en la lengua familiar. Esto con el fin de apoyar a ese niño, de fortalecer el vínculo entre ustedes y con esa lengua específica para que después ese niño se sienta muchísimo más seguro de hablar la lengua minoritaria tanto con su hermano o con la familia en los momentos que ustedes decidan hacerlo así. Lo que yo sí no haría sería como poner una lengua, establecer una lengua de comunicación entre ellos. Sí,
naturalmente pues están hablando en la lengua mayoritaria, yo respetaría ese bonding entre ellos en esa lengua y lo que haría sería poner otro tipo de reglas para nosotros practicar más la lengua familiar. Lo que yo trato de hacer aquí o de darles a entender a ustedes es que no se corte esa naturalidad, esa sensación de que somos cómplices, esa complicidad entre hermanos, ese propio código que ellos se inventan, esa conexión entre hermanos debería siempre priorizarse antes de exigir que hablen en una lengua o en la otra. Esto es muy, muy importante y pues les dejo ese consejo por ahí. Entonces, ¿qué consejos prácticos podemos usar para fomentar el bilingüismo entre hermanos? Bueno, aquí te dejo algunos consejos basados en la investigación y en la experiencia práctica para fortalecer el uso de la lengua familiar entre tus hijos. Número 1, crea rutinas familiares en la lengua familiar. Por ejemplo, juegos de mesa en la lengua X, canciones, desafíos lingüísticos, que enviar videos a la familia de origen, del país de origen, propiciar actividades conjuntas que sean actividades donde ambos hermanos necesiten colaborar en la lengua familiar. Por ejemplo, un proyecto tipo de arte, alguna manualidad o recetas de la familia. Después, reforzar el modelo positivo de la lengua minoritaria. Es importante que los padres modelen la actitud positiva hacia la lengua familiar. Entonces, si tú usas tu lengua con entusiasmo, es más probable que tus hijos tengan ganas de usarla también entre ellos. Ahora, crea proyectos familiares, por ejemplo, crea un proyecto que los motive a ambos, por ejemplo, como un libro de cuentos en la lengua familiar o anécdotas entre hermanos, un jar, una jarra, un jar, no sé ahorita decirlo en español, donde los hermanos participen escribiendo qué valoran el uno del otro, haciéndose dibujitos el uno para el otro, con ideas de juegos que ellos pueden hacer en la lengua minoritaria. Estas son cosas muy sencillas que podemos poner en práctica dentro de casa para que los niños empiecen a motivarse a usar la lengua pues minoritaria o la lengua familiar entre ellos, ¿sí? El bilingüismo entre hermanos no es solo una cuestión lingüística, es un vínculo único que puede unir a esos hermanos de por vida. Entonces, como padres tenemos el poder de guiar ese proceso y de convertir el idioma en una herramienta de conexión más que en un asunto de poder o de jerarquía, quién puede más, de comparar, mira a tu hermano, cómo habla, qué bien aprende. No. Lo que queremos es motivarlos siempre desde un lugar del amor y de la conexión. Esto es lo más importante para que la lengua se desarrolle entre los hermanos. Así que si este episodio te ha hecho reflexionar, me encantaría saber cómo manejas el bilingüismo en tu familia. Escríbeme, comparte tus experiencias en mis redes sociales. Puedes escribirme en Instagram o mensaje privado, que voy a estar muy feliz de leerlo. Y pues recuerda también que está ahora el audio training gratuito sobre cómo crear un plan lingüístico familiar. Esta es una excelente herramienta, un primer paso para reforzar el uso de la lengua familiar. Así que si no te has bajado este audio training gratuito, te voy a dejar ese audio training aquí en la descripción del podcast, el link para que puedas acceder a él. Muchas gracias por escuchar Bilingüismo Consciente. Recuerda, por favor, compartirlo con otras personas, dejarnos tus evaluaciones si escuchas el episodio en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en YouTube.
Cualquier evaluación, comentario nos ayuda muchísimo. Comparte este episodio con otras familias que creas que se pueden beneficiar de esta información. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Bilingüismo Consciente.